En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces con un mensaje. Ya están todo lo que van a hacer ruido, pero a lo menos aquí llegan menos los superpoderosos. Entonces vamos a comenzar con un mensaje. La Virgen dice, además de la comida, sería bueno dejar la televisión, porque después de ver programas de televisión, uno se distrae y no puede orar. También debes abandonar el alcohol, los cigarrillos y otros placeres. ¿Sabes lo que tienes que hacer? 8 de diciembre de 1981. Por entonces ahí eh, le había mostrado en el video de abajo la situación espiritual que se llevaba aquí en Medjugorje cuando yo había llegado. Si la Virgen no se hubiera movido, aún hubieran estado en ese espíritu donde el propio Bergoglio dice que Medjugorje no es la madre de Dios la que da mensaje a cada momento, a cada día, que no es una secretaria de oficio, que esto no es la mamá de Dios, que eh, no solamente ellos mismos envían a los brujos. Y miren, eh, después de que la Virgen ha llegado, ha dado más de 300 días de sol. Y no solamente Bergoglio, sino que todas las personas que venían del mundo, esta es la razón por qué quieren hacerme callar. Hoy el día amaneció abierto el sol, un solo día hicieron mover. Apenas un día taparon el sol, apenas la Virgen se movió y se abrió totalmente, ni un solo viento, y los brujos empezaron a disminuir. Entonces, eh, vamos a escuchar nuestro corazón, porque es lo único que va a estar pasando. Me decía la Virgen que hiciera un movimiento, porque la gente no se va a callar, le van a gritar Hitler a los alemanes que no le dejaron pasar a la Virgen. Me hace recordar en tiempo de Hitler cuando el Santo Padre, el Papa, cada vez que predicaba, Hitler mataba a los niños. Y me decía la Virgen que hiciera este movimiento porque la gente, si tú te callas, las piedras gritarán. Pero para que tú entiendas, el alemán ya no es como antes. El gobierno ahora de Alemania es un vaidista. Y cualquier golpe que tú le das a ellos, su esperanza está en los seres humanos, los indios, los chinos. Sabemos que esa cepa viene de Sodoma y Gomorra, pero vamos a dejar que el Padre se encargue sin profanación y a través de su palabra, porque es lo que va a pasar. Me decía la Virgen que me prepare porque van a querer venir a vengarse por lo que la gente le va a decir, y a la gente uno no les va a engañar, la gente lo sabe todo. Entonces vamos a escuchar lo que dice el Padre en el Deuteronomio 32. Dice: escuchen cielos, que voy a hablar. Oye tierra las palabras de mi boca. Penetre como lluvia mi enseñanza. Caiga como rocío mi palabra. Como llovizna sobre el césped. Como gotas de agua sobre la hierba. Voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel y sin maldad. Es justo y recto.
lo han traicionado los hijos degenerados, una raza perversa y rebelde. Así pagas al Señor, pueblo tonto e ignorante. ¿No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te formó? Recuerda los tiempos pasados. Considera los años de edad en edad. Pregunta a tu Padre para que te lo cuente, a tus ancianos para que te lo digan. Cuando el Altísimo asignó a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de Adán y estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob el lote de su herencia. Lo halló en una tierra desierta, en la soledad rugiente del desierto. Lo abrazó y lo protegió. Lo cuidó como a las niñas de sus ojos, como el águila que incita en su nidada y revolotea sobre sus polluelos. La porción del Señor fue su pueblo. Halló a Jacob en una tierra desierta, en la soledad rugiente del desierto. Solo el Señor los guiaba. No había con él ningún dios extraño. Lo hizo cabalgar sobre las montañas. Lo alimentó con los frutos del campo. Le dio a gustar miel de la peña, aceite de la dura roca, queso de vaca y leche de oveja, grasa de cordero, toros de Basán y chivos, harina de trigo en abundancia, y como bebida la sangre fermentada de la uva. Engordó Yesurún y dio brincos. Te pusiste gordo y repleto y robusto. Volvió la espalda a Dios su Creador. Despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron con dioses extraños. Lo irritaron con abominaciones. Sacrificaron a demonios que no son Dios, a dioses desconocidos, dioses nuevos traídos de cerca, que sus antepasados no conocieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te ha dado la luz. Lo vio el Señor y rechazó lleno de ira a sus hijos y a sus hijas. Dijo: voy a ocultarles mi rostro y veré qué suerte les espera, pues es una raza pervertida, hijos sin lealtad. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celo con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación tonta, que se ha encendido el fuego de mi ira y quemará hasta el fondo del abismo. Devorará la tierra y sus productos, incendiará los cimientos de las montañas. Amontonaré sobre ellos males, agotaré contra ellos mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre y consumidos por la fiebre y la peste. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras, el veneno de los reptiles que se arrastran por el polvo. Fuera, afuera matará la espada y el dentro el espanto. Perecerán a la vez el muchacho y la muchacha, el niño de pecho y el anciano encanecido. Yo pensaba: los reduciré a polvo, borraré de entre los hombres su memoria, pero no detenía que el enemigo pudiera burlarse, que los adversarios lo interpretaran mal y dijeran: somos nosotros los que hemos vencido. No es el Señor el que ha hecho todo esto. Y es que son un pueblo sin sentido, que no tiene cordura. Si fueran sabios lo comprenderían, sabrían intuir lo que les espera. Pues ¿cómo puede uno solo perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10.000? Sino que los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado. Pero su roca no es como nuestra roca, lo saben bien nuestros enemigos. Pues su cepa
viene de la viña de Sodoma y su sarmiento de los campos de Gomorra. Uvas venenosas son sus uvas, racismo amargo su racimo. Su vino es veneno de serpiente, veneno mortal de víbora. Todo esto lo tengo yo presente, guardado en mi memoria, para el día de la venganza y de las represalias, para el tiempo en que tropiece su pie, pues está cerca el día de su ruina. Se precipita su desenlace, el Señor hará justicia a su pueblo, tendrá misericordia de sus siervos, cuando vea que se agota su fuerza, que no queda ya esclavo ni libre. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, los que comían las grasas de sus víctimas y bebían el vino de sus ofrendas. Se levanten y los socorran y les brinden su protección. Vean ahora que yo soy el único Dios, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo causo la herida y la curo, y no hay quien se libre de mi mano. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida que es eterna, que cuando yo afile mi espada reluciente y comience a impartir justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré de sangre mis flechas y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y cautivos, cabeza de jefes y enemigos. Alégrense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y vengará de sus enemigos, y perdonará a su tierra y a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Deuteronomio 32. Entonces, dejamos un poco que el Padre hable a través de su palabra, porque es lo que se está viviendo, como me decía la Virgen, que hablara un poco sobre Taiwán, que sí se puede ser cristiano o a lo menos ser humano, dejar el animalesco, dejar un poco el hinduismo o la ignorancia, como decía el propio encarcelado, que era un obispo, que no somos animales, tenemos derecho, tenemos inteligencia, tenemos razón, tenemos cultura, tenemos la fe, el derecho de la expresión. Y Taiwán es en el corazón de China, palpando y dando ejemplo que sí se puede ser cristiano en estos tiempos, que el comunismo, la ignorancia, el espíritu de muerte, la incapacidad de amar, ya es cosa del pasado, muy antiguo y muy vergonzoso vivir de esa manera. Y miren ahora por qué es que tanto quieren que me callen, para matar a los inocentes, por el simple hecho de que ellos quieren formar, completar la agenda 2030. Pero aquí en la casa del Padre vamos nosotros despacio, para los que creen. Como decía, cuando yo llegué aquí, eh, de terror era no solamente el tiempo, sino la situación en tiempo de COVID, de vacuna, de hambre, de frío, de peste. Y como decía, ya están volviendo nuevamente los demonios del miedo como antes para matar. ¿Por qué quieren hacerme callar? Para que ellos completen su agenda 2030, para matar a los inocentes. Y decía yo, a lo menos si existiera dos o tres aquí, el mundo iría mejor. Quien los denunciase, porque hay demonios que solamente van con la denuncia, y como me decía la Virgen, pero no están de ahí, te voy a sacar como sea de la cárcel, que el mundo sea testigo y testimonio, como ellos decían, somos católicos, decían los policías, y somos trunistas, me decía. Y uno piensa y dice, ¿qué clase de católico trata así a la Virgen?
o a los hijos de la Virgen, que ha dejado su fútbol, su vida, su familia, ha dejado todo, les ha dado más 300 días de sol, les ha dado la aprobación, le trajo un proyecto, le ofrece la construcción, la vida, la libertad, el amor, la paz, para que se acabe la guerra. Y ellos mismos están viendo, comiendo, palpando, persiguiendo, construyendo, ya no saben qué hacer, los tenistas, el gobierno. Y ustedes van a ver Edna, que es una de sus hijas, o Denis, que es Aquatushan de Ilavi. Grandemente también ellos tienen sus pecados ahí y vienen. Pero ustedes van a ver quiénes son los que, porque eso es lo que están más haciendo, lo que se dedica. He visto que a Tun le pusieron eh, una mujer que se asemejaba mucho a su hija. Y Tun le dice para que se dé la vuelta y muestre en cámara. Los chinos son eh, se, los que más practican esas cosas. Investigan quiénes son dentro de la familia o conocidos que tú tienes. Y lo bueno que nosotros podemos sacar, lo bueno de estas cosas, primeramente agradecer a Dios porque en su infinita sabiduría el Padre lo ha pensado todo. No crean que el creador del pensamiento no va a pensar que tú ibas a pasar este momento. Y yo tengo vergüenza del profeta Isaías, que tenía 3 hijos y con 3 niños en la mano fue a denunciar a Sennacherib, al rey en aquel entonces, llamándolo hijo de Ñarromelia, carbón humeante, este carbón que ya desde antes están haciendo, como decía, en vez de decir quédate en casa, digan que alguien apague el motor, que alguien apague el motor antes de que el padre haga otra cosa, como lo hacía desde los tiempos años hasta los cohetitos chinos, ya se han entregado todo. Ahora nuestra última lucha, el hantavirus y coronavirus, qué sé yo, está haciendo la fábrica desde que vamos espacio. Y decía, ¿por qué ponen personas que se asemejan a quienes tú conoces o amas para hacerte retroceder y hacerte intimidar? Pero para mí esa es la señal de que nosotros debemos seguir y hacer con más fuerza, con más poder, con más convicción. Porque Dios ha dicho a través de Jesucristo en el Evangelio que ni un solo cabello caerá sin el permiso del Padre. Ni uno solo, solamente si Dios permite. ¿Para qué? Para que tú muestres tu fidelidad, tu fe. O como decía aquel ángel, para que hagamos esta oración a Lucía. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no te creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Como decía la Virgen, y no solamente la Virgen, quiero que atiendan bien. Recuerden que el Padre no me hubiera elegido, no te hubiera elegido si no hubieras tenido esa preparación. Como decía, el que creó el pensamiento, crees tú, como decía yo al Padre, Padre, perdóname por lo que estoy haciendo. Y me respondió, sabía que ibas a hacer, que el Padre ya lo sabe todo y por eso te ha elegido por venir a comer aquí, porque no tengo otra opción si quiero sobrevivir, si quiero estar vivo, soy ser humano. Y ahora, después de gustar, de ver, porque yo les voy a dar aquí 5 frutos de Nuestra Señora de Medjugorje. Yo no voy a ser ciego ni malagradecido, sino que agradezco hasta por la cárcel y porque voy a volver. Y por encima de, miren cómo está bailando el sol, por encima de los brujos. Pero vamos primero. El primer fruto
de nuestra Reina de la Paz. Y yo me quedo con eso. Para mí, en lo personal, aquella madrugada cuando el Señor me dijo, hoy vencerás a Lucifer, la muerte de Bergoglio. Yo atribuyo al Génesis 3:15, la mujer te destrozará la cabeza. La muerte de Bergoglio, porque sea en lo personal, yo digo que ustedes van a decir que asesino esto. No, el mundo entero ha asesinado. ¿Quién conoce si uno consigue una antimafia? ¿A cuántas personas? Porque yo decía, peare año y tengo ven a vender por acá, y ustedes no van a poder contra Lucifer. El único que va a poder es la Virgen, Nuestra Señora y Reina de la Paz, porque se le ha dado poder, como dice en el Génesis, hasta el Apocalipsis, como la Virgen garrotea a Lucifer, lo encadena y lo envía donde le corresponde, con el arcángel San Miguel. Entonces, yo en lo personal, aunque ya acabe mi tiempo, y porque está el segundo fruto, que es la aprobación. Como decía, búsquenme aquí todos los teólogos, filósofos, antropólogos, estudiantes, todo, tráiganme aquí completo. Alguien en el mundo, en el cielo y en la tierra puede engañar a Bergoglio Lucifer. Ninguno. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de pensamiento? Cuando yo llegué, la gente decía, ¿por qué nos allanan tanto? ¿Por qué nos sucede esto, aquello? ¿Por qué? Eran todos brujos falsos, no es la madre de Dios, son todos. Ahí tienen el video y todo el mundo se reía de ustedes. Más la naturaleza, más el gobierno, más la persecución. Y si la Virgen no hubiera venido y no le hubiera demostrado uno a uno, mira Bergoglio, todos estos brujos son tuyos, todos estos son tuyos, todo esto pasa aquí, aquí, esto, ello, aquello. Uno a uno le ha demostrado la Virgen a Bergoglio lo que ha hecho. ¿Y cómo puede ser posible que de un día 360 grados haya? Yo solamente tengo un pensamiento que es la omnipotencia de Dios. ¿Cómo ha sido capaz que Dios haya doblegado a Lucifer? Porque yo me recuerdo que cuando llegué el 2 de noviembre, cuando vi a la Virgen me mostró que Bergoglio era el anticristo. Por eso muchos me llamaban anticristo. Y la Virgen respondió, bueno, el sol los trillará al que me llaman anticristo. El milagro del sol, porque el milagro no es que se tape, el milagro no es que vengan los brujos. Todo el mundo sabemos que ellos nada más están haciendo. El milagro está por encima de la persecución policial, sin documentos, sin casa, sin familia, sin conocer a nadie, sin tener nada. Por encima de que hay también malos dentro del pueblo, comunistas. Por encima de todo, hasta la falsa iglesia bergoliana, la persecución. Más de 300 días. Pero voy a terminar primero, que es el segundo fruto, la aprobación. A lo menos ahora Medjugorje ha pasado a tener documentos. Supongamos que antes no tenían documentos y eran como los migrantes, que debería de ir huyendo a escondida, más la persecución terrible, más el tiempo, y es a eso a que quieren volver. A lo menos ahora han quedado como verdaderos ante el mundo. Y como yo decía, porque el tercer fruto, 5 frutos te voy a demostrar aquí. El tercer fruto es el sol, que durante que yo esté aquí, como decía la Virgen, el dragón China no va a hacer nada, no va a armar para hacer la última guerra mundial. Durante que yo esté aquí, la Virgen no le va a permitir al dragón hacer nada. Entonces, desde que he dicho que no hay ni un solo viento, el sol baila, todo el mundo vino. Y los que venían dejaban como tonto a Bergoglio. Porque aquí no solamente
Si fuera mental, esto no se vería, no se sentiría, no se comería. Y aquí la gente come del sol. Aquí la gente no solamente lo más importante que le está dando la vida a su esposa, a su hijo, a su familia, la libertad. Y por esto te van a odiar. Por decirle la verdad, como dice Pablo, por haberles dicho, me he hecho enemigo de ustedes. Más de 300 días de sol y todo el mundo, porque los que venían del hielo, venían de la muerte, venían de lugares muy fríos. Y este es uno de los lugares más fríos en el mundo. Y los que me conocen toda mi vida durante estos 3 años, he vivido aquí. ¿Y cómo es posible que llovía, entraba todo agua y la Virgen protegía mi salud? Se sometió la naturaleza y la gente venía, imagínense, ni en invierno nos hizo retroceder, ni agua ya había y ahora que está entrando verano empiezan a hacer trabajar su fábrica. Y como ni en el invierno nos hicieron retroceder y en verano van a querer hacernos callar. Imposible, hermano. Es cuestión de que tú salgas. Esto requiere sacar el sol, tiene un precio, penitencia. Pero para mantener tiene otro precio. Y las personas que a veces ven mis videos, hasta que uno entendía y parece que no entiende lo que digo y no tiene sentido para él. Voy a explicarte porque es un día muy especial hoy. Cuando eh, lo primero que tú debes manejar es la espiritualidad. Si yo voy todo a la razón, va a ser caminar solo con un pie. Pero primero los ángeles, los demonios, los ángeles buenos y malos, los servidores celestiales existen. Y a través de ello, Dios Padre se está glorificando, se está moviendo. Luego está la razón. ¿Y cómo es eso? Porque yo voy hablando aquí de un tema y luego cambio de tema y la gente como si fuera que no le tiene sentido y no entiende, pero no comprende. Si algún sabio me escuchara, no, ha cambiado porque primero siempre atacan el comunismo, la violencia, la muerte, y tú le muestras la cruz y cambian, vienen los masones. Y antes de que ellos actúen, antes de que hablen, yo ya le estoy desarmando aquí. Entonces para ti no tiene sentido por falta de conocimiento, está atajando. Bueno, ahora yo golpeé al comunismo, ya sé, hasta ahora hablé sobre los musulmanes. Yo me paro y me detengo el mismo pensamiento de la Virgen. Los musulmanes también son mi hijo, dice la Virgen aquí. Y eso lo ha dicho en Fátima. Cuando un protestante también le preguntó, ¿y a mí qué me dirá? También eres mi hijo. Dios le ha puesto como la madre de toda la creación. Yo me mantengo, pero tú dices la verdad porque yo pregunto, las esposas de los musulmanes no reciben el sol, no respiran, tienen frío, no comen, no se arropan. También ellos, y esto ya no interesa el credo, la religión, la raza, el color, el idioma. Todo el mundo está recibiendo la libertad, todo el mundo está recibiendo la comida. Y lo más importante es que todo el mundo, sea quien sea, niño, animal, persona, cosa, están recibiendo la vida, que es lo más importante. Lo que la Virgen está haciendo por la humanidad, como decía si Medjugorje era falso o si Medjugorje esto que aquello, el mundo ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. ¿Me entienden o no me entienden? Aquí explico bien claro, porque a veces cambio de tema, porque se están moviendo los masones y los masones son luciferanos. Y cuando cambio de tema se están moviendo los dragonianos malditos que son comunistas. Entonces, según el movimiento, yo voy y luego preguntan, ¿y cómo es que
somete hasta el viento. ¿Cómo es que saca el sol? Y no escuchan la voz de Jesucristo si no rezas. Y Jesús es mucho más radical, es mucho más verdadero, es mucho más básico, es de la raíz. Este demonio volverá. Escuchen, Jesús lo llama demonio. Si no reza, bueno, vamos a llevar a la razón. Vamos a quedarnos callados, quietitos. Y voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú tengas pesadilla, levántate de la cama y mira por la ventana, qué sé yo, quiénes son los que están pasando. Y manda a investigar a un antimag y vas a ver. Lo mismo pasa. Bueno, yo voy a quedarme callado. En 2, 3 días van a echar todo este monte, las casas, y bum, bam, bim, bam, bum, como decía. El tiempo está así solo. Miren ahora cómo se ha abierto. Porque la palabra de Dios tiene poder. Es verdaderamente omnipotente, omnipresente, clarividente, eficiente. Y será porque nosotros estamos pasando este momento de prueba. Como decía el Señor, utilízame o llévame contigo. Y como el Padre, si yo mismo me he ofrecido, el Padre me pone a prueba, así como el oro se prueba en el crisol, dice Pedro, así se prueba la fe. Y nosotros hemos pasado, porque yo decía, es mejor morir en la cárcel abandonado, sin comida, sin ropa, sin agua, que vivir sin fe inmoralmente. Es lo peor. La carne no sirve de nada, dice Jesucristo. Es el espíritu, el Rúa, la omnipotencia, el todopoderoso, el omnipotente. Entonces, ¿qué tú vas a predicar a tus hijos, a las naciones venideras? ¿Qué vas a decir a los demás? Como decía un santo, Señor, ¿por qué a mí? Y Jesús le respondió, mira la cruz. ¿Y por qué yo? Jesús, que no ha pecado, no ha hecho ni un solo pecado, dice San Pedro. El que no cometió ni un solo pecado. Miren si así tratan al árbol verde, revistiéndose de ovejas, por dentro son lobos feroces. Somos católicos, trunistas, y todo el mundo sabe, desde antes de que Trump fuera presidente, nos apuntaron 9 milímetros, toda la amenaza, todos los problemas, el veneno, todo lo que hemos pasado con la Virgen y lo que Jesús ha trabajado. Porque si fueran verdaderos católicos me amarían, uno que la Virgen, y más por la persecución, más de años. Entonces decía yo voy a dejar todo mi fútbol sin profanación, sin profanadores. Voy a dejar mi vida, 10 años de persecución, todo lo que he pasado para venir a someterme a espiritismo, espíritu de muerte y espíritu de sombrita. No, Señor. La construcción, como decía, si el Padre no me hubiera pedido construir, ya me hubiera escondido de él. Pero la construcción requiere salir a buscar, a hacer. La construcción requiere movimiento, porque la construcción es para ustedes. ¿O para quiénes? Para los extraterrestres, para los que no existen. Es para mí, es para ti, son tus hijos, son ustedes los primeros los que van a estar modelando aquí cuando esta construcción se acabe y se termine. No quieren la guerra y no quieren construir. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren desarmar al Padre, quieren dejar a Dios que no sea Dios. Y como decía yo, no voy a tentar a Dios, ni por más que me empujan, me encarcelen, me desangren. Yo solamente digo al Padre, tú eres Dios y sé Dios como tú quieras. Yo no
me pelearé contigo, ni te desafiaré, ni te tentaré, porque yo quiero ver las construcciones y las demás construcciones que el Padre tiene. Antes de venir, cuando todo estaba cerrado, fui a visitar a una hermana y la hermana me dijo, oye, abrí Dios tiene muchos proyectos para ti. Proyecto significa construcción, que se va a abrir todo de nuevo, las fronteras, y que Dios tiene muchos proyectos para ti. Lo que yo estoy viviendo es profecía, no es algo que yo he sacado de mi mente o que yo ahora mismo estoy. Imagínense si yo fuera el fundador, yo ni soy el fundador, aquí la fundadora es la Virgen. Las construcciones es para sus hijos, es para la Virgen. No estoy pidiendo una casa fundación, san esto que aquello. Lo que la Virgen está pidiendo es el santuario. ¿Y por qué ella se apura? Porque ella misma ha dicho, la guerra me apura. Y antes de que termine uno, va a comenzar otro peor. Como decía ahí, al hacer el video, cuando estaba en otro oriente, tuve una visión y la Virgen me dijo, estás viendo lo que Lucía vio en Fátima y viviendo lo que Mirjana en Medjugorje. Y ahí se junta qué fue lo que Lucía vio en Fátima. Imagínense, Lucía tenía un hermano mayor que estaba en la guerra y toda la familia le culpaba a ella y hasta el demonio en sueño lo amenazaba para que dejara de ir junto a la Virgen en el monte, para que dejara de hacer la voluntad de Dios. Su propia familia, su mamá le había golpeado, sus padres, todos no creían en ella. Después del milagro del sol, que una sola vez sucedió aquí nosotros, 300 días sucede. Mientras que el mundo entero alrededor están muriendo todo de frío, de hambre, de falta de empleo, de calor. Y aquí se disfruta ahora cuanto más que estamos entrando en invierno. Y miren ustedes, quiero que me atiendan bien aquí. Yo había dicho que Cartes ya comió, que ya es cuestión de tiempo su muerte. Como una bomba de tiempo le han dado para que muera. Ahí escuché la noticia que se enfermó, porque cuando yo llegué, antes de venir aquí, el padre me había dicho, ayúcase ahora Yucata, cuando quiera lo voy a matar, porque come demasiado. Y saben bien que para mí estas personas ya son personas muertas, porque el propio Cristo ha dicho que sin mí están muertos, se creen vivos, pero están muertos, porque que es un día delante de una eternidad. Como decía, fue Cartes quien mató a mi abuela, lo vacunó con una vacuna muy fuerte en el hospital, lo asesinaron y que iban a robar su cuerpo, que iba a hacer mucho milagro. Mi abuela que siempre se me aparecía aquí cada vez que se movía los denistas para hacer las cosas y bailaba el sol y brillaba. Es un mártir de Nuestra Señora porque creía en el poder de la Virgen. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer? En la noticia se enfermó, eh, está a punto de morir, pues ya es cuestión, porque el padre no yaguina, cuando el padre dispara él, así como me había dicho sobre Bergoglio, como decía, Bergoglio llevó y que este presidente igual de aquí. Hasta a Bergoglio lo han enterrado y que este presidente de Nistaí de aquí con 2 hijos que se cree superior a Dios. Desde que he llegado me ha hecho la vida imposible en este ollita. No creen, como decía la Virgen,
muchos no creerán y miren con el odio que me van a atacar. Pero a mí me conviene porque yo soy mártir y ya quiero ir al cielo. Aunque estén en la presencia de Dios, dice la Virgen, estos asesinos jamás creerán. Ni aunque viendo, persiguiendo, palpando, ahora sale en el ambón y predica y se creen Dios ellos. Y miren ahora lo que está pasando acá. Está enfermo, está a punto de morir. Cualquier momento, cuando Dios quiera, lo va a matar. Y ellos salen y hablan en el ambón como si fuera Dios. Bueno, luego el pueblo se reúne y queremos que nos alce el sueldo mínimo. ¿Y qué es lo que sale y dice? No, que no tenemos la varita mágica, su incapacidad. Y recién no te creía Dios. ¿Acaso Dios no puede 3.5 o más de 7 con todo lo que estás robando? Me estoy refiriendo a Melanie. Con todo lo que roba, mata y destruye, ha dejado sin padre, sin madre, sin comida, sin ropa, sin sol, al mundo entero. Y luego sale a hablar y se cree Dios y se le plantea un problema y su incapacidad, su impotencia, su falta de fe, su falta de amor, su falta de sabiduría e inteligencia es garrafal, terrorífico. Vamos a apresar ahora a los polacos, ahora a los putos, ahora a los plagas, ahora júntense todo lo que puedan y tengan y vengan. Así actúan. Pero cuando se le da un problema para solucionar, no tienen la solución, no tienen la capacidad, como decía, no somos seres animales, somos humanos, racionales. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El propio Jesucristo llega a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces uno decide en qué fila ponerse. Si seguir al mundo, al hombre, como dice en el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria casi a un Dios. Le diste poder sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños, ganados, todos juntos. Y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca la senda de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Imagínense ustedes todo lo que Dios ha dado al hombre. Sometan el poder, la naturaleza, la creación, como decía aquí, odian a los franciscanos, pero son peores que los franciscanos. Miren ustedes lo que más ellos manipulan y me traen aquí son animales. Lo que ellos más manipulan es la creación, la naturaleza, porque lo que en verdad Francisco hizo fue valorar lo que Dios ha dado aquí, que es el hombre. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Iba caminando, venía dos franciscanos y me dijo el Señor, deja que hagan su trabajo, que Dios no culpa a los inocentes, el culpable es Prevos, el que me mandó encarcelar. Ellos mismos decían, somos católicos, ¿y qué clase de católico trata así a la Virgen o a los hijos de la Virgen? Golpeándolo, echándolo delante del Cristo en el piso. Qué ejemplo para el mundo, el espíritu de la violencia, de la ignorancia, de la incapacidad. Y ahora piensan en los homosexuales. Miren ahora cuando me recuerdo que en Alemania hicieron los primeros, los patriarcas que van a, a juntar a los gays, a los homosexuales, para que se dé la bendición el mundo entero, el escándalo de cuando Bergoglio estaba en vida. Apenas juntaron 70 putos, 70 homosexuales. Imagínense ustedes. Y ahora Prevost, el que ha
seguido ese ejemplo, pagó a un grupo de putitos y luego los demás son los que van de viaje. Algunos son inocentes, otros ignorantes y otros son de la mafia. Apenas 70, 80 gente y todo pagado. Entonces, ¿cómo tú vas a creer? Porque San Pedro dice claramente, por culpa de esto se difaman. Uno tiene vergüenza para agarrar la Biblia. Uno tiene vergüenza para aportar a la Virgen, porque ya los comunistas se adelantan todo con remera rosado, con homosexuales. ¿Y será que por eso hasta en los carnavales ponen Cristo gay, Cristo de cuatro, Cristo homosexual, ni al propio Jesús, que no es criatura? ¿Y qué tiene que ver la criatura con el Creador, como decía? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Lucifer? ¿Cómo tú, en tu falta de incapacidad, de intelectualidad, eres capaz de bajar y rebajar a ese nivel de Dios a la criatura? Cuando está escrito y dice bien claro que el rostro de Dios es 10.000 veces más potente que el sol. Imagínense, un solo sol tenemos. La gente no aguanta, qué calor, cambio climático. ¿Qué va a pasar si tuviéramos 10.000 soles? Y el rostro de Cristo es 10.000 veces más potente, hasta los ángeles. Por eso los ángeles lo llaman 3 veces santo, santo, día y noche. Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, tanto miedo te da estas criaturitas, criaturas, sin permiso de prevó de los indios, no se pueden mover. ¿Y cómo tú? Porque el miedo es un pecado, pecado mortal. Por miedo tú no construyes, por miedo tú no haces, por miedo a tú. Aquí el pensamiento es diferente, hay un pensamiento de paz, de amor. Allí un desastre el pensamiento. El espíritu de miedo, de la cobardía, de la desesperación, de la enfermedad, del odio, de la homosexualidad, cualquier cosa. Menos escuchamos valentía, coraje, amor, paz, sabiduría, un ejemplo, una antena, una luz, como decía el propio arcángel San Miguel, desenvainó su espada y dijo a la madre, construye ahí tu antena. Y hoy tenemos el ejemplo de EWTN, cómo denunciaba en su tiempo a Bergoglio, la madre angélica, cómo denunciaba el pecado, la pachamama, la homosexualidad. ¿Y qué está pasando en el mundo? ¿Dónde están las monjas verdaderas? ¿Dónde están los monjes, los padres ermitaños? Como decía cuando el padre denunció a Arrio, el anticristo, el propio Papa lo 5 veces lo desterró, lo descomulgó, lo persiguió a muerte hasta que fue saliendo San Antonio el Grande, Abba. ¿Y qué decía? Quien no crea en Cristo sea anatema. Porque aquí ya tenemos vergüenza para hablar de Jesucristo, de tanto ateísmo, de tanta homosexualidad, de tanta perdición, de tanto pecado, por el espíritu de muerte y de miedo. ¿Y qué está pasando a los verdaderos católicos? ¿Qué está pasando a la verdadera iglesia? ¿Qué está pasando a los verdaderos llamados? ¿Por qué no estamos defendiendo, dando hasta nuestra propia vida por el Señor, que Él ha dicho? Que no existe mayor amor que dar la vida por los amigos. Y estoy viendo, están preparando a una persona para atacar, fusilar la fe de los cristianos. Por culpa de esto, decía San Pedro, se difama y se odia y se persigue el Evangelio
y la palabra de Dios y la gente ya no quiere saber de Dios. Pero supongamos que yo caigo en tu pensamiento. Voy a ser ateo, voy a o apóstata. La iglesia llama apostasía o apostatar como lo hizo Lucifer. Lucifer es antagónico. Hasta los demonios creen y tiemblan. Sí creen en Dios, pero no hace su voluntad. Se revela en contra de Dios. Y supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos. Voy a dejarme de esta vida. Voy a ir a jugar partidos, qué sé yo, a rebelarme. Y por encima de todo lo que yo he visto durante estos 10 años, he vivido, palpado, comido, he llegado hasta aquí sin documentos, sin dinero, sin nada, con persecución. Recuerden lo que me han hecho en el 2019. Agarraron mi pasaporte, ¡bam! Nunca más a Europa. ¿Y cómo fue posible que llegara nuevamente? Que alguien explique humanamente. La gente sabia, los que tienen poder y tienen antimafia y conocen el movimiento que no les va a engañar. Y cuanto más lo que he visto yo, porque ustedes se preocupan por miedo a no morir, porque me van a matar y van a matar a mi hijo. Con ese pensamiento no vamos a salvar a nadie. No vamos a ser ejemplo para el mundo. Pero si uno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma del propio Jesucristo, de mi hijo, de mi hija, el mío, de toda mi familia, para que tu reino venga. Miren lo que el Padre me ha dicho, has pagado por la liberación de tu país. Y a un paso más yo decía, faltaba que yo derramara más mi sangre para que se liberara toda la nación. Y dentro de poco se va a pagar mucho más. Doblemente se va a pagar por 7 millones de paraguayos para que sean libres de la esclavitud, del comunismo, del hinduismo, de la ignorancia, del asesinato, o como decía el Padre, son mis enemigos antiguos. Ahora busquen su espiritito de sicario y su incapacidad de amar, su falta de formación y de fe, su falta de moral, su falta de abertura a lo que están viendo y viviendo, a lo que están sintiendo, porque los niños van a pasar. Ya no dura verme el comunismo, ya está como una bestia herido, ya no va muy lejos. ¿Por qué? Porque los niños hoy en día, a partir de la tecnología, leen día y noche, hasta tienen vergüenza de su propio padre. Ah, papá, tú ya eres lo de antes. Abuela no entiende nada de computadora. ¿Y cómo nosotros si caemos? Es un agua. Es un agua. Y voy a repetir. ¿Y cómo es posible que tú creas en Dios y no tengas poder sobre el agua cuando Cristo, el propio Padre, ha dicho, sometan a toda la naturaleza? Y si tú no tienes poder sobre la naturaleza, ¿cómo vas a tener poder sobre los ángeles? Especialmente los malos, los rebeldes. ¿O cómo vas a hacer la voluntad de Dios como los ángeles buenos? Si tú no conoces el agua que se descubrió y se le puso esto, aquello, y ponen ahí y hacen un hierro y gira y sacan electricidad, ¿y dónde queda? Por eso Dios dice, el que se sienta en lo alto, se sonríe el Padre de nosotros y se burla delante de él el accidente, los problemas, el fuego, para él como si fuera que no es nada, dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si nosotros no tenemos una respuesta, como decía, ¿por qué tú debes mostrar a tu esposo este video o a tus hijos? Mira, hijo, él es un joven,
un verdadero católico perseguido, que dentro de la iglesia hay personas que expulsan a los demonios, sanan a los enfermos, someten el viento, sacan el sol, más de 300 días para que luego tú no vayas en las otras. Hay un mensaje que la Virgen llora y se lamenta y dice: en las sectas me abandonan, y luego hacen un milagro delante y luego tú ya dices cualquier otra cosa y abandonas tu bautismo, abandonas a la Virgen, abandonas a la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas a ver ahora Santísimo cerrado, prohibido hablar en lengua, prohibido oración, prohibido adoración, prohibido comunión una vez solo casado, debes casarte 2 o 3 veces, debes ser homosexual o debes separarte de tu familia, fidelidad no, todo prohibido, todo cerrado. Luego viene de cualquier otra religión, hace un milagrito, les predica y la gente ya empieza a perseguir. A lo menos dile a tus hijos, sí, dentro de la iglesia se puede hacer liberación, se debe buscar los lugares, o como decía el padre Gabriel Amor, que va a llegar un momento en que dentro de la iglesia va a ser el peor de los momentos, que expulsar demonios, hablar en lengua, resucitar a los muertos. Y aquí ustedes van a ver en el Hecho de los Apóstoles, al comenzar, San Pedro es el primero que habla en lengua, el primer papa de la Iglesia Católica, el primero que expulsa a los demonios, el primero que sana a los enfermos, el primero, el que evangeliza a los paganos y va a dar su testimonio al mundo entero. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que pasó? Al día siguiente Pedro se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. Llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperando, había reunido a sus parientes, amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, Cornelio salió a su encuentro, cayó a sus pies y se postró ante él. ¿Quién era Cornelio? Era un soldado. Escuchen. Pedro lo levantó diciendo, como decía, dame Eisene, nunca daría mi hija a estos policías mujerín. Los militares fueron los que me salvaron, me sacaron de la cárcel, pero estos policías y mujerín nunca le daría una hija mía. Escuchen lo que ha pasado. Levántate, que yo soy un hombre lo mismo que tú. Y entró conversando con él. Al encontrar a muchos reunidos les dijo, ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso he venido sin dudar al recibir su invitación. No obstante, quisiera saber con qué me han llamado. Cornelio, el soldado, le respondió, hace 4 días, hacia las 3 de la tarde, yo estaba rezando en mi casa, cuando apareció ante mí un hombre vestido con ropas deslumbrantes, y me dijo Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Manda a alguien a Jaffa para que traiga a Simón, a quien llaman Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente te mandé llamar y tú has dignado en venir aquí, pues nos tienes a todos en presencia de Dios, dispuesto a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado de decirnos. Pedro tomó entonces la palabra y dijo, verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra
y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después el bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, a él a quien mataron colgándolo de un madero. Dios lo resucitó en el tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Los que escuchaban el mensaje, los creyentes judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues lo oían hablar en lenguas, hablaban en lenguas los paganos, y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. Escuchen, Pedro se quedó asombrado del don del Espíritu Santo que se había derramado también sobre los paganos. Hasta Pedro quedó asombrado que los paganos, esta palabra que la ventaja, ¿en dónde está? En el Evangelio. El propio Cristo había dicho: los romanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas les llevan ventajas porque ellos sí han creído en mí, dice el propio Jesucristo. Cuando Jesús estaba en su propio pueblo, dentro de su familia, les predicó sobre Elías. En tiempo de Elías, ¿cuánta viuda había? Decía. Y uno solo creyó en Jesucristo y se salvó. En tiempo de Eliseo, ¿cuánto leproso había? O sea que la fe es un misterio que Dios, o como decía la Virgen cuando llegué aquí, los que van a creer ya están todos. Por eso es que yo he llegado, he dicho que no culpemos a los inocentes. Y como decía, no molestemos a quien no debemos molestar. Ya es mucha carga, mucha persecución durante 40 años. Todo lo que ha pasado, algunos han perdido hasta su abuelo, su padre, su madre, su hermano, su primo, vecino, hermano. Entonces, lo que Medjugorje necesita es refuerzo, no necesita esfuerzo. Refuerzo es personas que vengan a dar la vida, a dar todo lo que tengan, a dar todo lo que pueda. La Virgen no necesita máscara, como decía él. Estaba pensando en esta mañana, ¿por qué la Virgen cuando me ha dicho la policía no te deja abarcar, no me ha dicho ve en Italia, sino que me dijo, si regresas en Medjugorje, te prometo felicidad y no te faltará comida? Porque ellos quieren atajar, miren lo que yo mismo estoy viendo, esto es imposible. Por conocimiento, por experiencia, por
Por vivencia te estoy diciendo, tanto sol. Y no solamente, sino que depende de mí. Si yo quisiera, aún no estoy utilizando la máxima expresión, el máximo poder, porque estoy dejando para los últimos de los últimos tiempos. Porque ellos quieren hacerme callar, porque ahora miren los frutos que ya tenemos. Si me hubiera callado esto, ya hubiera caído todo. ¿Y cuántos se hubieran eh, acobardado? Porque cuando tú te callas, el mundo más cobarde, más en tiniebla, más incapaz. Y cuando tú más valentía, más fuerza, más coraje, más amor. Y ahí van a ver lo único, como decía el Padre, y con esto termino. Lo que no va a caer son las palabras de la Virgen, los mensajes de la Virgen. Estos mensajes no solamente son la comida espiritual, son la bebida espiritual, la ropa espiritual o nuestro futuro, sino que también materialmente uno ve día a día. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.